Bien, amada Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, estamos revisando los capítulos de este libro, 7 amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas. Ahí tenemos que poner el énfasis, ¿no? Nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte en superar estas amenazas que son propias de la iglesia en todos sus tiempos? Vamos entonces al capítulo 4, tolerancia. Y vamos a leer un texto más largo de lo habitual en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leerlo al comienzo, ¿ok? Para todos tener una idea completa del texto que vamos a estar comentando a través de este capítulo. Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 19. Y voy a dar lectura. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y que enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos les llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Texto bastante largo. Quiero plantear una pregunta al comenzar la revisión de este capítulo. Eh, Todos conocemos el proceso de disciplina que nos relata Mateo 28. Bueno, al menos aquellos que completaron la escuela Berea debiesen saberlos. Y en este punto, a ver si hacemos algo de interacción y alguien se tira a la piscina, por así decirlo, y explica brevemente qué es el proceso de disciplina de la iglesia. Pero brevemente, hermano, no me lo vaya a decir en media hora. Brevemente explique quién se atreve a decir qué es el proceso de disciplina de la iglesia, basado en Mateo 18. Rápido, sí. ¿Quién dijo yo? Uno solo, no se amontonen. ¿Nadie? Entonces voy a tener que cogerlo yo. A ver, ¿a quién puedo escoger? No, no, en serio, ¿nadie lo quiere hacer voluntariamente? ¿Explicar brevemente el proceso de disciplina de la iglesia Yo, en qué pastor, consiste? pero me ayudan. No, dele nomás, al final de la clase lo volvemos a revisar, pero quiero Ya, que, con sus palabras, que entiende. sí, bueno, el proceso de disciplina en una iglesia local corresponde directamente, sí, tiene que ver con el fin primario de la restauración de la persona. Ujú, Y primero se lo llama aparte, luego si esa persona no obedece o sigue en su eh, eh, pecado, por así decirlo, pecado en realidad, ujú. se pide se va con dos testigos, ¿ya? Y si no se arrepiente esa persona, se lo lleva a la iglesia, ¿ya? Y ya si ahí no hay un arrepentimiento, se lo tiene por gentil o publicano, dice. Bueno, gentil, por gentil dice, Ujú. o... Republicano, sí, o sí, sí, sí. ya, republicano, no, publicano. No, republicano ese es otro. Bueno, eso. Ya, está Sí, bien. ahí corríjame. ¿Está bien? ¿Alguien quisiera agregar algo más a eso que dijo Kelly? ¿No?
Bien, ¿no? Pero en términos generales está bastante bien. Al final del capítulo vamos a abordarlo nuevamente para explicarlo con algo más de detalle y algunos puntos también que pueden ser útiles. Sobre todo, hay probablemente hermanos que no han oído de esto, entonces por eso es interesante también volver a revisarlo. Ahora, hablando de este proceso de disciplina, ¿no? Aquí se da, aún en nuestra congregación, no de un gran número, pero ya hay ciertas amistades, incluso hay entre los que componemos esta congregación familia, eh, hermanos, papás, y bueno, el desafío quizás es saber al momento, porque hasta ahora no ha pasado, pero ¿qué pasa cuando esa disciplina debe ser ejercida sobre un amigo, sobre un familiar, sobre incluso tu papá o tu mamá? eh, ¿Qué va a pasar en esa disyuntiva, ¿no? Vamos a correr el riesgo de inclinarnos a tal vez preservar una relación y tolerar un pecado. Entonces son preguntas que es bueno proyectarlas, porque podrían pasar en algún punto. Lo que pasa en nuestra sociedad es que la tolerancia es una virtud, tal como lo podemos ver en la presentación. Entonces el autor dice acá, el sello de una sociedad moderna es vivir y dejar vivir, aceptar y ratificar las creencias y conductas de todos. Como muy bien lo sabemos, hoy día el mundo está muy interesado y lo que más suena es que nosotros no somos quienes para juzgar, deja a cada cual vivir su vida, no te metas con lo que otros plantean. Incluso quieren a través de esto amordazar nuestras opiniones basadas en la escritura. Cuando nosotros enfrentamos lo que prima hoy día en la cultura, en la cosmovisión, vamos a ser, vamos a ser calificados más bien como intolerantes. Por ejemplo, si sugieres que el sexo debe reservarse para el matrimonio, eres retrógrado, intolerante, estás en otra época. Si te niegas a reconocer al hombre que se identifica como mujer, es decir, un hombre, ¿cierto? Que nació como hombre, pero sin embargo que en el camino se dio cuenta, según él, que es mujer, ahora será llamado, o más bien él va a pedir, hoy día incluso se puede hacer hasta el carnet y la identidad, así de facilitado está el tema, para que se cambie desde sus papeles a la identidad de mujer que él quiere adoptar. Si nosotros seguimos llamando a ese hombre eh, como hombre, bueno, eres un intolerante, no estás respetando la libertad de los demás. ¿Y qué decir si nosotros afirmamos que solo Jesucristo es el único camino posible a Dios y solamente en Jesucristo hay salvación y fuera de eso, no importa cuál sea tu religión, estás condenado al infierno de fuego eterno? Una expresión como esa también básicamente suena como intolerante. El enfoque entonces de este capítulo no son tanto los que están fuera, es un tema que por gracia del Señor pudimos enfrentar en nuestro estudio la tormenta que se avecina, sino los que están dentro, es decir, aquellos que se identifican como cristianos, pero sin embargo tienen una manera diferente de actuar. Y es algo claro que dentro de la iglesia del Señor, dentro de cualquier iglesia local, nosotros no podemos tolerar la práctica del pecado. Yo aquí puse práctica porque me parece más justo, porque si dijéramos solo el pecado, bueno, la verdad es que todos pecamos a cada segundo. Siempre me acuerdo lo que dice el pastor Sugel, ¿no? Ninguno de nosotros vive en conformidad al primer gran mandamiento ni siquiera por un segundo. Es decir, amar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Fallamos a cada segundo en eso. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado como miembros de una congregación local? Es a decir la verdad en amor y a llamar a quienes están en pecado al arrepentimiento. El primer punto de este capítulo, entonces, llamado tolerancia, ¿no? Ahí está el hilo conductor de hoy. No es el Jesús de la escuela dominical, no es el Jesús de la escuela dominical. Solo
podemos vencer la amenaza si miramos al Jesucristo resucitado, ¿ok? O más ampliamente, nosotros vamos a tener una buena forma de enfrentar el pecado, tanto para nosotros como para una congregación, siempre y cuando tengamos un concepto bíblico de quién es Jesucristo. ¿Y por qué el autor le llama no es el Jesús de la escuela dominical? Porque generalmente ese Jesús eh, suele ser más adaptado para los niños. Entonces es un Jesús con pelo largo, con una bata blanca, con pajaritos volando. Sin embargo, el que nos muestra el texto es el Jesús de la Escritura y sobre todo el énfasis en el Jesús que va a venir a juzgar, ¿no? Leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2:18, Él es el Hijo de Dios, y una referencia al Salmo 2. Nos recuerda que Jesús es el Hijo real, a quien Dios le ha dado toda la autoridad, ¿cierto? Él está ocupando, por lo tanto, el trono, ese trono que fue prometido a David, ahora lo va a ocupar el Hijo de Dios, gobernante y juez sobre todo el mundo. Además, se afirma que Jesús tiene ojos resplandecientes como llamas de fuego, pues parece bronce al rojo vivo. Esto en general, como dije antes, apunta al juicio. Jesús es el Hijo de Dios, a quien Dios ha dado toda autoridad para juzgar. Y esa figura, ¿no?, de una mirada llameante es que escudriña la mente y el corazón de cada uno, dice el texto, de cada uno de ustedes, y los trataré de acuerdo con sus obras. Y al final dice, los que se rebelan serán aplastados bajo sus pies. Este, este es precisamente el Jesús que se nos está retratando acá, lejos del Jesús de la escuela dominical, es un Jesús, podríamos decir incluso aterrador, y quiere que entremos en razón, que comprendamos que es mejor soportar la disciplina de los hermanos que caer bajo el justo juicio de Dios, de Jesucristo, cuando Él vuelva. Yo digo aquí, estamos tratando con la omnisciencia del Señor, y esa omnisciencia que podría y debiese tener muchas aplicaciones en nuestra vida, es decir, que el Señor lo sabe todo, em, debiese a nosotros también tenernos alerta para saber que su mirada está en todos lados, por lo tanto debiésemos vivir vidas santas, lejos del pecado. Si queremos vencer la amenaza de la tolerancia, debemos ver a Jesús como Él es. Eso es como se resume esto, ¿no? Rey y juez, glorioso sobre toda la tierra. El segundo punto es el problema del amor sobre la verdad. Y podemos leer en el texto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Cuando leemos ese texto, son cosas buenas, ¿no? Dice tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Muchos de nosotros, si nos ofrecieran una iglesia con esas características, firmaríamos a ojos cerrados. Sin embargo, hay algo que podemos aprender a través de estas cartas escritas por Juan, pero por la inspiración del Espíritu y Jesucristo mismo refiriéndose, ¿no? Y es que hay polos de representación. O sea, aquí en el caso de Tiatira, es una iglesia donde abunda el amor. Están creciendo en fe, en servicio, en perseverancia. ¿Y cuál era el problema entonces? Es que enfatizaban el amor en perjuicio de la pureza doctrinal, de la ortodoxia, ¿no? Como hemos hablado antes respecto de la iglesia en Éfeso, que precisamente tenían el problema contrario. Es decir, los de Efesios preservaban la pureza doctrinal, pero el Señor, ¿qué les dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí usted ve ambos polos, ¿sí? Una iglesia en un polo, como el caso de Tiatira, donde exacerbaban el amor, y en el caso de Éfeso, donde se exacerbaba la doctrina, siempre a costa de lo otro. Dice el verso 20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Al igual que en Pérgamo, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, no sé si se acuerdan bien,
Aquí en Tiatira también habían gremios comerciales que estaban asociados a las deidades grecorromanas. Por lo tanto, otra vez, estos creyentes de Tiatira se veían forzados a participar muchas veces de este tipo de ritos. Dice que celebraban festivales de manera periódica donde se consumía comida sacrificada a los ídolos. Y también había ritos disolutos donde la religión y el sexo, ¿cierto?, se mezclaban. Entonces, podemos también nosotros ver aplicaciones de esto a nuestra realidad, no tal vez en la literalidad de un rito pagano. Sin embargo, me parece bueno leer algo literal del libro respecto de los ejemplos que nos ofrece el pastor Juan Sánchez respecto de esto mismo, algunas aplicaciones respecto de cómo se vería esto hoy, ¿cierto? Dice, aunque en la actualidad no vayamos a los templos paganos, muchos cristianos enfrentan presiones similares. Imagina a una estudiante universitaria cristiana que es miembro de una fraternidad o de una hermandad de mujeres. Puede que asista a una celebración que comienza con un ambiente festivo, pero a medida que las botellas se vacían y la noche se alarga, la fiesta se convierte en libertinaje e inmoralidad sexual. Vamos, no seas tan mojigata. O piensa en un empresario cristiano cuya compañía recompensa a su equipo con un viaje, pero durante la escapada de fin de semana, sus compañeros lo presionan para que experimente con marihuana o cocaína. Vamos, no le hará mal a nadie. O tal vez a un creyente que haya iniciado una sociedad o un club social, pero rápidamente se entera que los ritos de iniciación consisten en verdaderos rituales paganos. Vamos, en realidad no significa nada. En tales casos, la presión para obtener o retener un estatus dentro de tu gremio es una amenaza muy real. Y probablemente si comenzamos a meditar, vamos a encontrar muchas otras aplicaciones de esto y tal vez tú también has experimentado esto en más de alguna oportunidad. El mayor problema, eh, yo me acordé ahora de algo que me pasaba en la universidad. Tenía un compañero, no voy a decir el apellido, pero un compañero, y él se juramentó, me dijo antes que nosotros terminemos la carrera, yo te voy a ver curado, algo así me dijo. Yo te voy a ver borracho, vamos a ir y vamos a tomar y yo te voy a ver borracho. Honestamente, yo creo que él se lo creía en el fondo, pero yo nunca lo tomé en serio. Obviamente eso nunca sucedió, pero usted puede ver ahí también un ejemplo que en el caso que me ocurrió a mí, ¿no? Respecto de ese ambiente en la universidad que también es bastante, hace bastante presión. Así que tenemos que tener sumo cuidado, ya sea cual sea el ambiente en el cual tú hoy estás. El problema más grave, el problema más grave de Tiatira, ¿cierto? Era precisamente este, una mujer que afirmaba ser profetisa y su predicación legitimaba este comportamiento, este comportamiento de convivir, ¿cierto?, con lo pagano. Y esto era aún más grave porque la iglesia estaba tolerando a esta mujer, ¿ok? Entonces, un mal sobre otro mal mayor. Dice Apocalipsis 2:24 que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman. Es decir, probablemente allí está el contenido, ¿cierto? Un conocimiento secreto que esta mujer probablemente estaba enseñándoles y que liberaba a los cristianos en el fondo para que participaran de estas fiestas paganas. Como que les decían, no, si ustedes tienen la libertad de, aún siendo cristianos, pueden participar de estas fiestas paganas que se hacen, no hay problema. Eso es lo que enseñaba probablemente esta mujer. Entonces tenía una versión propia y pervertida de lo que significa la libertad cristiana. Vemos personas que hablan de esta manera hoy, ¿cierto? Dicen tener un conocimiento más profundo y están dispuestos a compartir ese conocimiento más profundo por una suma de dinero. Se da en el ambiente cristiano y también en otros ambientes. Hoy día hay muchas cosas orientales y de ese tipo. Algunos místicos con temas del infierno y del cielo, pero otros más intelectuales quieren liberar el cristianismo actual de sus puntos de vista anticuados, ya hemos dicho antes, respecto del matrimonio, el género y la sexualidad. La tergiversación
tiene tantas, digo yo, ¿no? Tiene tantas presentaciones como consumidores existen. Vamos de nuevo al libro para leer una cita, un párrafo literal. Dice, pero no todos estos profetas de hoy parecen locos religiosos que afirman haber estado en el cielo y haber regresado de nuevo. Algunos parecen creíbles. Una oleada de expertos con doctorados y pastores con iglesias enormes que afirman haber entendido la Biblia de una manera previamente desconocida durante la mayor parte de la historia de la iglesia y quieren enseñarte para que tú también puedas liberarte. Algunos quieren liberarte de los puntos de vista anticuados sobre el matrimonio, el género y la sexualidad. Otros quieren salvarte de una visión restrictiva de la salvación de Dios solo en Cristo. Varios quieren liberarte de una comprensión abusiva de la expiación. Los demás quieren emanciparte de una visión legalista de la santidad. Las Jezabel de la actualidad tienen la capacidad de hacer que las doctrinas hermosas reveladas por Dios en la Escritura parezcan sofocantes, restrictivas y limitantes. Interesante ese cierre de la cita, ¿no? Las Jezabel de la actualidad tienen la capacidad de hacer que las doctrinas hermosas reveladas por Dios en la Escritura parezcan sofocantes, restrictivas y limitantes. Así que ahí nos encontramos entonces como una iglesia que desea ser fiel al Señor con esta amenaza de la tolerancia. Cuando esto se da en el contexto de la iglesia local, va a demandar de cada uno de nosotros valentía y tenemos que superar ese miedo que hablábamos al inicio, ¿no? El miedo de herir a los sentimientos por perder relaciones, por perder miembros en la iglesia, es decir, personas que se puedan ir, e incluso contribuciones, hablando de la parte económica, ¿no? Hay iglesias que tienen un especial ahínco en esto de la economía y entonces prefieren tolerar el pecado o la distorsión doctrinal seria y mantener sus arcas con ciertos recursos. Obviamente no tenemos que caer en eso y tenemos que cuidarnos. Es mejor, otra vez, esta idea, es mejor soportar la corrección en el contexto de la iglesia que el juicio de Dios. Cuatro verdades sobre el juicio. Cuatro verdades sobre el juicio que nos presenta acá el texto. La disciplina, hermanos, iglesia, no es tiranía y el concepto de disciplina en nuestra cabeza generalmente tiene ideas preconcebidas, ya sea por tu formación a nivel familiar o incluso dependiendo de la iglesia en la cual tú te formaste mayormente. Lo que nosotros tenemos que hacer, como hemos hecho en muchas de nuestras bases doctrinales, es venir a la Escritura y ver lo que ella nos enseña. Vemos primero la bondad del Señor en todo esto. En el verso 21 dice, le he dado tiempo para arrepentir si no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Sí? Sienta un precedente, ¿no? El juicio de Dios siempre viene posterior a la gracia y la misericordia de Dios cuando éstas han sido rechazadas. Y eso nos muestra un poco el texto que acabamos de leer. Dado que la iglesia no disciplinó a Jezabel, el mismo Señor Jesucristo entonces se iba a hacer cargo del asunto. Aquí se nos presentan estas cuatro verdades respecto del juicio en este contexto. Dice, será un juicio severo. Y leemos en el verso 22, se va a postrar en un lecho de dolor. Los profetas, ¿cierto?, presentaron la relación de Dios con su pueblo como un pacto matrimonial. Y cuando el pueblo era infiel, entonces eso era prostitución y adulterio. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y también, por ejemplo, en textos como 1 Corintios capítulo 11, no sé si usted lo recordará, allí se nos habla de los que celebraban indignamente la cena del Señor. Dice el texto que muchos están enfermos y muchos duermen. Es decir, recibieron un juicio de parte de Dios. No es que Dios juzgue siempre nuestro pecado con una enfermedad, pero tampoco podríamos decir que no lo hace. Es el caso de este juicio severo a través de una enfermedad. Probablemente por eso ocupa esa figura, ¿no? Que va a postrar en un lecho de dolor, o sea, va a estar acostada con dolor. Se refiere probablemente a un tipo, a esa disciplina, a ese juicio severo de parte de Dios. Lo segundo es que será un juicio riguroso, ¿sí? En Apocalipsis 2
22, 23, leemos, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia. A los que practican el pecado y a los seguidores los heriré de muerte. Aquí el autor hace una nota interesante y es que la ingenuidad, que seamos ingenuos, no nos exime del juicio. Es decir, estos seguidores de esta mujer y de sus doctrinas distorsionadas también iban a ser sujetos de juicio. Nos llama a nosotros a ser responsables de nuestras acciones. Sin embargo, otra vez, la bondad y la misericordia de Dios se expresa, y es que mientras tengamos aliento, y el rey no haya vuelto, ¿cierto? No haya regresado el Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos esos dos aspectos entonces del juicio. Es un juicio severo, que puede venir con enfermedad, es un juicio riguroso, ¿sí? Donde aún los seguidores no van a quedar por inocentes. Y esto dice relación con que Dios se ha revelado, ¿no? La revelación está allí, al frente a nuestros ojos. Será un juicio justo, verso 23. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Y ahí está el respecto de este juicio justo, ¿cierto? El Señor Jesucristo va a recompensar estos pecados y lo va a hacer según sus obras. Es un juicio cabal, el del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo, conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. El Señor es capaz de ver todos los hechos, por lo tanto su juicio es justo. Amén. No hay un juicio más justo que el de Dios. Y por último, este juicio también mostrará su poder, su autoridad y su gloria. ¿Sí? Ahí podemos volver a leer el verso 23, dado que es el Hijo de Dios, tiene poder, autoridad y gloria. En el fondo, el juicio de Dios está mostrando esto, ¿no? Que Él es poderoso, que Él no necesita pedirnos permiso a nosotros para ejercer su juicio. Y también es una muestra, ¿cierto?, de su gloria, de su poder. Y esto me parece que es el último punto ya. Ve que hoy día va a ser un poco más corto. Las únicas cosas que Jesús desea. Y ahí volvemos a leer el texto, al verso 24 y 25. Dice, pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, es decir, las personas que no habían sido seducidos por Jezabel y su falsa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga, no obstante lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Esas buenas actitudes que veíamos de Tiatira, ¿no? No les impondré otra carga que desechar los ídolos y aferrarse al Señor. Toda idolatría, podemos ver también en la presentación esto, toda idolatría comienza en el corazón y solo después se manifiesta externamente, ya sea con estatuas o con deseos y comportamientos. Nosotros los evangélicos, cristianos evangélicos, somos en general buenos para criticar esto de los católicos respecto de las estatuas, pero nosotros también levantamos nuestros propios ídolos, ¿sí? Probablemente en nuestros deseos y en nuestros comportamientos. También tenemos que tener cuidado de eso porque eh, son tan nefastos, ¿cierto? Como los ídolos de yeso o de madera. Entonces tenemos que también pedirle al Señor, examine nuestros corazones constantemente a la luz de la Escritura. No vaya a ser que estemos nosotros levantando también nuestros propios ídolos, patrones de pensamiento que difieren de lo que Dios nos ha revelado. Otra cita literal que está acá dice, detrás de todo nuestro pecado impenitente está un alejamiento de Dios como nuestra única fuente de gozo y satisfacción y un cambio de dirección para encontrar satisfacción en nuestros ídolos preferidos. Aquí quiero compartir nuevamente una cita del libro, página 65. Hablando de los ídolos, ¿no? Aquí también unas aplicaciones interesantes que nos van a ayudar a aterrizar más este tema. Dice, tanto la esposa que manipula a su marido como el marido que abusa de su esposa se postran ante el ídolo del control, ahí en nuestras relaciones maritales para quienes somos casados.
El adicto al trabajo ansía el dinero y posesiones. Este va a sacrificar a su familia en el altar de la riqueza, ¿sí? Quiere obtener más, supuestamente para abastecer a su familia, pero finalmente es tanto lo ocupado que está que ni siquiera tiene tiempo para disfrutar esas riquezas con su familia. La familia que prioriza los deportes el domingo por encima del compromiso en la iglesia está adorando en el santuario de la libertad. Esto es muy similar a lo que yo decía el día domingo, ¿sí? Que es algo que yo vi, qué sé yo, hace unos 10 años que estaba pasando muy fuertemente. Aquí el autor ocupa el ejemplo del deporte, pero es el mismo concepto que yo compartía el día domingo. Y el cristiano soltero que comienza a salir con una inconversa está cumpliendo su deseo de sentirse amado y deseado con la fuente principal de su gozo y satisfacción. Tristemente, muchas Jezabel de hoy alimentan y legitiman, eso aludiendo a los falsos maestros, ¿no? Legitiman a los cristianos y a las iglesias a encontrar su gozo y satisfacción en estos falsos ídolos, ¿sí? Nos invitan, ¿cierto? Nos ayudan a justificar estas desviaciones en nuestra conducta, por así decirlo. Entonces, amados hermanos, tenemos un llamado individual a luchar en contra de la idolatría que brota muchas veces desde nuestro corazón. Pero también tenemos un llamado, como hablábamos al comienzo, a la disciplina del Señor que debe establecerse entre los hermanos. Y aquí de nuevo vamos al libro para leer lo siguiente. Dice, cada vez me escuché ahí, un micrófono parece que se abre. Bien, les decía, cada... Vamos a silenciar a todos. Ahí está. Dice, cada vez que he tenido que confrontar a un miembro de la iglesia, me ha parecido útil comenzar haciendo preguntas. Nunca tendré el conocimiento perfecto de Cristo, pero hacer preguntas abiertas, en vez de apresurarme a sacar conclusiones, puede ayudar mucho. Pregunta, ¿estás bien? He notado cierta incomodidad entre nosotros. ¿He hecho algo que te ofendió? Si la confrontación está más relacionada con aspectos doctrinales, yo podría decir, me he dado cuenta que estás subiendo videos en Facebook del ministerio de fulano, de tal, en el que dan fechas del regreso de Cristo. ¿Cómo te interesaste por estas cosas? ¿Has escuchado lo que afirma Jesús en cuanto a que nadie sabe el día ni la hora de su regreso? ¿Estarías dispuesto a sentarte conmigo para hablar sobre este tema? Ahí está entonces un ejemplo que nos proporciona el autor, ¿no? Respecto de poder corregir a los hermanos cuando están desviándose doctrinalmente. Y bueno, aquí otra vez lo que yo les decía que si alguien se atrevía a, a comentar un poco más ampliamente el proceso de disciplina, para sorpresa mía, eh, yo, como ustedes saben, estoy ya hace tiempo estudiando en el Instituto Integridad y Sabiduría, ya completé el diplomado y ahora estoy en lo que es la concentración pastoral. Y a veces se da la oportunidad de tener una sesión de preguntas con el pastor Núñez. Y recuerdo haberle preguntado alguna vez, le pregunté directamente si le había tocado a él en la iglesia, como cuerpo de pastores, llevar adelante un proceso de disciplina que llegara hasta el final. Es decir, que la persona no se arrepintiera. Y para mi sorpresa, él me dijo que solamente una vez en más de 20 años que tiene la IBI. Y yo hubiese pensado que a lo mejor era no algo diario, pero hubiese pensado que el número era mucho, mucho mayor. Y bueno, eso, hermanos, primero se da en el contexto de los hermanos que son ya miembros de la congregación. Entonces, ese es uno de los puntos altos que tiene esto de la membresía, que establece miembros con responsabilidades y bueno, también podríamos decir, entre comillas, de derechos, el derecho, ¿cierto?, de poder tener cierta participación y demás en lo que dice relación con la iglesia. Pero ese es uno de los puntos altos que yo le veo a esto de la membresía.
Sí tengo algunos reparos y es que cuando yo soy parte de una iglesia, y aquí quizás voy a abrir un poco mi perspectiva o mi lente al respecto, yo no debiese esperar que haya, por ejemplo, voy a tocar un tema sensible, yo no debiese esperar que este es el listado de requisitos para ser miembros. Tiene que ofrendar, tiene que ofrendar, tiene que asistir a la reunión los días domingos y participar de todo lo que la iglesia en su capacidad o posibilidad tenga para edificación. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, si yo miro en un listado, hermano, imaginario, ahí está, tiene que hacer esas dos cosas, pero yo no creo que si yo quiero ser parte de una iglesia, a mí se me tengan que decir esas cosas tan elementales y básicas. Porque cuando yo soy parte de una iglesia, yo ni siquiera debo esperar a que me digan, estos son los requisitos para ser miembro, ojo, tienes que ofrendar. No, porque yo soy parte de la familia de esta iglesia local y yo no necesito que alguien me diga que para ser miembro, para estar en un listado, yo tengo que ofrendar. O que me digan que para ser miembro yo tengo que venir a la iglesia, si yo soy parte de la iglesia. Entonces yo en ese sentido, y esto es una perspectiva, no sé si particular, no creo que haya sido el primero que lo haya pensado, pero en ese sentido creo que el ser miembro de una iglesia debe ser algo más orgánico, más natural, producto de la obra del Señor en nuestros corazones, y entonces yo quiero ser parte. Yo me he sentido sorprendido con muchos hermanos que llevando prácticamente un mes o 2 meses en la iglesia, una de las primeras cosas que ellos quieren hacer de manera natural, sin que ni siquiera se toque el tema, es ser parte de la ofrenda en la iglesia. Porque es natural, hermano, si tú vives en tu casa, en tu familia, tú te vas a hacer cargo de lo que está allí. Entonces, hago esto, digo esto porque es un poco como yo lo he visto en todo este tiempo, y es quizás una de las razones por qué no hemos apurado más esto de la membresía, porque quisiera ver con naturalidad a las personas comprometiéndose con la iglesia y no producto de un letrero que está diciéndote lo que tú tienes que hacer, porque ahí estamos en el borde de hacer algo por gracia y de hacerlo legalistamente. Estamos como bordeando y yo prefiero alejarme de esa línea y que sea la gracia del Señor la que nos empuje y la que nos motive y no ser y no una lista de requisitos. Así que cierro ese paréntesis, bueno, va a quedar grabado de todas formas, pero creo que no está de más. Em, bueno, y ese proceso, como bien decía Kelly, si una persona tiene un pecado, ¿cierto? Aquí no es que el hermano, por ejemplo, miró feo a otro hermano y bueno, vamos a hacer el proceso de disciplina porque miraste feo al otro hermano. No, en realidad son cosas algo más serias. Por ejemplo, asuntos doctrinales incuestionables. Un hermano anda en la congregación ocupando el mismo ejemplo que está acá, diciendo que el Señor va a venir y dice que va a venir en el 2023, en diciembre. Eso ya es serio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo, que no necesariamente tengo que ser yo, pero pongamos que yo lo sé y yo me acerco al hermano y le digo, hermano, mira, he sabido que tú estás difundiendo esta doctrina y la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que no sabemos cuándo el Señor va a venir. Entonces, él me dice, sí, sí, pastor, no sé qué. Sin embargo, luego sigue esparciendo esta doctrina, hablándola con otros hermanos, esparciéndola, esparciéndola. Y bueno, entonces yo mismo tomo 2 o 3 personas más y vamos de nuevo. Hermano, ¿qué pasa? Hemos hablado de esto. Los otros hermanos le dan otros argumentos más a la luz de la escritura. Le dan ejemplos de cómo las sectas una y otra vez se han equivocado al dar fechas, e incluso dentro de nuestro contexto cristiano evangélico también. Y el hermano nos mira, nos dice, sí, sí, en realidad tienen razón, pero sigue con su actitud de no arrepentirse. Ahí viene la presentación del caso a la iglesia. ¿Quién es esta iglesia? Es obviamente un grupo conocido de personas que debiesen ser miembros. Otra vez un alcance acá. Yo hoy día podría elaborar una lista con las personas que pienso que pueden ser miembros de la iglesia. Hoy día incluso yo no manejo la información del dinero, de quién ofrenda, de quién no ofrenda. Gracias a Dios eso ya se ha separado, aunque nunca fue tampoco información que yo manejara intencionalmente, al menos. Hoy día ya yo no sé quién ofrenda o quién no ofrenda, pero uno por las actitudes muchas veces uno puede discernir y creo que los diáconos en ese sentido también van a estar de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Am,
Entonces ahí se presenta este grupo que ya está reconocido como parte de la iglesia y se dice, mira, el hermano sigue afirmando, no sé, nos ha dicho que se va a arrepentir, pero no se arrepiente, él sigue enseñando que Jesucristo viene en diciembre del 2023. Entonces, de ese grupo más grande de personas, pueden haber personas que conozcan a este hermano. Y entonces ellos van a empezar a llamarlo. Oye, no sé, por decir un nombre, oye Juan, mira, tú estás equivocado en esto, los hermanos te han corregido, por favor, te llamamos al arrepentimiento en este sentido. Y el hermano aún sigue perseverando en su pecado de no arrepentirse, entonces, ¿qué toca? Allí recién toca decirle a este hermano que ya no es miembro de la congregación. ¿Ok? Ahí toca decirle que él ya no es miembro de la congregación, producto de que no quiso arrepentirse. Ahora, ¿qué muestra, iglesia, el hecho de no querer arrepentirse? Después de todas estas etapas, ¿no? Muestra un corazón que probablemente no ha sido nacido de nuevo, ¿sí? Reconociendo que muchas veces somos tosudos también, a pesar de ser cristianos redimidos, somos algo tosudos con ciertas posturas, pero ya cuando ha habido todo este proceso, la iglesia está en autoridad bajo la palabra del Señor de decir que este hermano nunca se ha convertido. Y este hermano no es que uno diga, bueno, entonces si te veo ahí en la calle, en la vereda, no te saludo más. No. De hecho, debiésemos tratarlo como tratamos a cualquier persona que nunca ha oído el Evangelio. Y es por eso que el fin último, el fin último de la disciplina en la iglesia no es punitivo, no es el castigo. El fin último siempre es la restauración. Aún, aún cuando esa persona se le saca de la membresía de la iglesia. Porque aún en ese contexto o en esa condición, el propósito es en determinada situación volver a evangelizarle. O sea, ahí le he hecho una buena condensación de lo que podría ser un proceso de disciplina en un futuro. Esperemos no nunca tener que llegar hasta el final en él, sino que las personas, sea quien sea, puedan arrepentirse, ojalá en el primer paso, ¿no? Sería lo ideal. Queda un punto más, que es una mejor autoridad, pero es muy corto. Dice, también lo tenemos en la presentación, una mejor autoridad dice, a decir verdad, todos merecemos el juicio, pero gracias a que Jesús recibió el juicio de Dios en la cruz a favor de todos los pecadores arrepentidos, aquellos que salgan vencedores al aferrarse a Jesús y su doctrina, no tendrán que enfrentar ese juicio. Y leemos en Apocalipsis 2:11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En definitiva, lo que nos impide hablar la verdad en amor es un amor a uno mismo. ¿Qué quiere decir con esto el autor? Que muchas veces no confrontamos para no incomodarnos nosotros, para no quedar mal con las personas. Y eso nos hace caer en el riesgo de tolerar el pecado e incluso de caer, ¿cierto?, en soportar a los falsos maestros dentro de la iglesia, como fue el caso de Tiatira. Si queremos vencer la amenaza de la tolerancia, debemos afirmar la autoridad de Jesús. Ese es un punto importante de este capítulo. Hijo de Dios y la amplitud de su juicio, como lo revisamos antes. Entonces, en amor y en autoridad bíblica, podremos confrontar el pecado de nuestros hermanos, no con superioridad, ojo, sino en amor y y en fidelidad a lo que el Señor nos ha revelado. Así que damos por terminado ahora este capítulo.